Ahí está. Entonces, listo. Vamos a ver. Entonces acá, ¿por qué sale esto? Estamos sin cámaras, ¿no? Ahí está. Bien, entonces, como les decía, si tenemos el sistema y tenemos la combinación, ¿ok? Acá, retrocedo. Si tenemos la combinación, 1,2 de WD más 0,5 de WL más 0,2 de S más el sismo, esa es la combinación, yo la divido en dos partes. Una por partes de cargas de gravedad, que serían todas estas, Ingeniero, buenos días, y otra, disculpe, me parece que no está compartiendo la pantalla. a ver, vamos a ver esta cosa. Gracias, listo, gracias por avisarme. Ok, entonces vamos a chequear. Estamos compartiendo. ¿Está en rojo? Sí, está en rojo. Ok. Vamos a ver esta cosa de acá abajo. Sí, está grabando y está compartiendo. Ok. Entonces, decía yo, para los que no vienen a las clases, ok, entonces empiezo la clase de nuevo. Ok, entonces tengo una combinación de 1, 4, 5. ¿Ok? Que es esta, que tiene carga muerta, carga de sismo, carga viva y carga de nieve. ¿Ok? Eso yo lo tengo que dividir a un splitting de eso. Lo divido en cargas de gravedad y cargas laterales. La carga de gravedad está representada por todo lo que no es traslacional, o sea, 1,2 de la muerta, 0,5 de la viva y 0,2 del sismo. Y la carga lateral es la carga del sismo. ¿Ok? Entonces, lo que es gravedad se le llama no translacional, non-translation. Y lo que es lateral se llama lateral translation, LT. ¿Ok? Entonces, este análisis es dividido en dos. Un análisis para las de gravedad que no causan traslación y un análisis para lo que es sismo o viento, o también podría ser una combinación de viento, que causan traslación. Entonces, lo que se va a hacer es multiplicar el análisis de los no translacionales por un coeficiente B1 y el análisis de los translacionales por un coeficiente B2, de manera que obtengamos los momentos y cargas axiales considerando el efecto de segundo orden. La norma nos dice que el MR es B1 veces el MNT más B2 veces el MLT. Y para el PR se tiene el PNT más B2 veces el PLT. Vamos a clarificar eso considerando el mismo ejemplo acá. Acá en el ejemplo debemos tener en cuenta lo siguiente, que la fuerza F puede ir y venir. ¿Por qué? Porque es un sismo. Un sismo va y viene. ¿Ok? Entonces un sismo, la fuerza es la masa por la aceleración. ¿Ok? Entonces, como la aceleración proviene de un movimiento de onda del suelo, ¿ok? Entonces esa fuerza igual masa por la aceleración va a estar cambiante. En un momento va a ser positivo, en otro momento va a ser negativo. Entonces va a ir cambiando. Por eso hay que hacer un doble análisis, un splitting o una división, ¿no? En el cual yo voy a dividir cuando se mueva hacia la derecha, y yo voy a dividir
cuando se mueva hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, tomemos como ejemplo la columna. Entonces, mi columna que está acá va a sufrir cierta carga axial B0, va a tener cierta reacción H0, ¿ok? Y va a tener cierto momento M. Eso es por la carga de gravedad. Cuando viene el sismo de izquierda hacia la derecha, produce un delta. Al producir un delta, va a generar cargas de reacción ante el F, que es H2 y H1 en los apoyos. Y acá va a generar una compresión en la columna, mientras que acá va a generar una tracción en la columna, con ciertos momentos M. ¿Okay? Acá voy a tener entonces que esta columna está en compresión, y acá también voy a tener una compresión. Cuando el sismo viniese al revés, ¿ok? Entonces, esto no se va a alterar. En la columna sigo teniendo compresión, sigo teniendo H0, sigo teniendo el momento. Pero cuando se mueva de derecha a izquierda, ¿ok? Entonces lo que va a producir es que en esta columna ahora va a cambiar. Ya no va a estar en compresión, va a estar en tracción. Esta es la que va a estar en compresión. ¿Ok? Esta fuerza que iba hacia la izquierda va a tener resultantes en los apoyos hacia la derecha. ¿Ok? Porque se está oponiendo al movimiento, por supuesto. ¿Ok? Entonces, yo voy a tener que la calidad de esfuerzos, la calidad de fuerzas que tengo acá, está variando. Eso quiere decir que yo los valores que tengo acá se han invertido. Entonces yo tengo lo que se denomina inversión de esfuerzos. Entonces, esta columna, y eso puede pasar en cualquier elemento de la estructura, puede estar en compresión en un instante y después puede estar en tracción en otro instante. Puede tener un momento positivo y después puede tener un momento negativo en otro instante. ¿Ok? Entonces, lo que hay que buscar es de diseñar con la mayor solicitud que se tenga, la más desfavorable. Entonces, habido eso, voy a tomar el primer caso, ¿ok? Entonces, en este caso, yo voy a tener, por ejemplo, ante el desplazamiento hacia la derecha, ¿ok? Yo puedo tener un valor acá que voy a considerarlo que es mi delta, ¿ok? Entonces acá yo tengo, esto de acá me está produciendo cierto delta, ¿ok? Cierto delta por su fuerza en X, ¿no? Eso es lo que se está produciendo por F, ¿ok? En este caso. Entonces, van a aparecer mis fuerzas que están acá, ¿ok? Yo ya sé, unas están en tracción, otras están en compresión, ¿ok? Y la norma me dice lo siguiente. Para poder hallar los coeficientes B1 y B2, como lo dice la norma, ¿ok? Primero tengo que empezar a tener ciertas consideraciones, ¿ok? Por ejemplo, el B1 significa que debo de hallar un coeficiente que se llama CM, ¿ok? Y este coeficiente CM depende. Si yo no tengo fuerzas sobre el elemento, vamos a llamar que mi elemento fuese una columna que va de A a B. Entonces, en A yo voy a tener al mayor momento. En B yo voy a tener al menor momento. ¿Ok? Entonces, M1 es menor que M2. Esa es la premisa. ¿Ok? Y sobre el elemento yo podría no tener cargas, o, por ejemplo, sobre el elemento, imagínense, esta es una columna que da para un jardín, y el jardín llega a este nivel, ¿ok? Por ejemplo, ¿ok? Y el jardín, entonces, toda la tierra del jardín ejerce una presión de tierra,
Entonces, todo lo que tengo acá es presión de tierra. Entonces, sí tengo fuerza sobre el elemento. En ese caso, yo voy a tener unos momentos debido a esta fuerza. Entonces, tengo que hallar la relación entre el momento menor al momento mayor, la relación M1 entre M2, ¿ok? Entonces, el CM se calcula como el 0,6 menos el 0,4 de la relación M1-M2, pero la relación M1 y M2 tiene signo, ¿no? Y eso es debido a que yo puedo tener curvatura simple, en ese caso tengo un signo negativo, o puedo tener curvatura doble, en ese caso tengo un signo positivo. ¿Ok? Y entonces, según sea la curvatura producida por el diagrama de momentos que aparezca sobre el elemento, yo voy a tomar una decisión y voy a ponerle un signo a este, a este cociente de momentos. ¿Ok? Entonces, si existen fuerzas sobre el elemento, yo voy a considerar esta fórmula. Si yo no tengo fuerza sobre el elemento, el Cm vale 1. ¿Okay? Por ejemplo, acá yo tengo mi columna y no hay fuerza sobre el elemento en este caso, ¿no? Entonces, el Cm vale 1. ¿Qué más nos dice la norma? La norma nos dice, vas a tener que hallar esta fuerza con un alfa, que en el caso de estar trabajando con esfuerzos últimos, el alfa vale 1. ¿Ok? O sea, yo estoy trabajando con cargas amplificadas por coeficientes, con combinaciones de carga. El alfa vale 1. Entonces, si yo estuviera trabajando con cargas de servicio, el alfa no vale 1. ¿Ok? Entonces, acá el alfa vale 1. Entonces, mi P de Euler sería pi al cuadrado E por I, ¿ok? K por L al cuadrado, ¿no? Ese sería mi P de Euler, el cual va a intervenir en el cálculo del B1, al igual que el PR. Pero para calcular el PR, yo necesito el B2. Entonces, primero yo debería de calcular el B2, ¿ok? Y el P de Euler, recuerden también, ¿no? Que yo tengo la consideración, ¿okay? Que tengo un P inelástico, la posibilidad de tener un P inelástico, o tengo la posibilidad de tener un P elástico. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que este valor del P elástico, ¿ok? Va a ser de que yo tenga cierto valor de I, ¿ok? Que va a ir variando desde I y se va a ir deteriorando hasta un nivel de 0.35 del I cuando yo me acerque a 200. ¿Okay? Eso es lo que me dice la norma. ¿Okay? Entonces, es importante la consideración de cuánto es KL. ¿Okay? Porque eso va a hacer que mi I pueda disminuir aún más. Bien, entonces vamos a calcular el B2. ¿Ok? Pero para calcular el B2 surgen un montón de cálculos previos. ¿Ok? Primero, hay que reconocer, ¿no?, que nosotros tenemos que trabajar para hallar el B2 a nivel de entrepiso. ¿Ok? Entonces, tenemos que conocer todas las cargas que hay en el entrepiso. ¿Ok? No solamente en el elemento que yo tengo, ¿no? Acá ya estamos haciendo el cálculo para esta columna. Pero no solamente para esa columna, sino tengo que tener el conocimiento de todo lo que pasa en el entrepiso. Entonces surge primero, me dice, el B2 es igual a 1 menos un alfa del P-story, así se le llama, ¿ok? Sobre el P de Euler.
el P Euler Story, ¿ok? O sea, el P Euler del entrepiso, ¿ok? Así se le denomina, ¿ok? Entonces, y este valor, dice, debe ser mayor que 1. Si yo calculo y el B2 me sale menos que 1, ¿no? Yo tengo que asumir que vale 1, ¿ok? Y si el valor me sale 1.05, entonces ese es el valor que yo debería de utilizar. Entonces, empecemos primero. Ya sabemos que el alfa va a valer 1, ¿ok? Porque estoy usando combinaciones de carga con cargas magnificadas. Por eso es que alfa vale 1. El P-story. El P-story lo que considera es todas las cargas, ¿no?, axiales que existen cuando viene la carga lateral. Entonces, mi carga lateral F va a aparecer. El análisis se ha discretizado en 2. Tengo el análisis cuando tengo las cargas de gravedad, ¿ok? Entonces, en mis columnas yo voy a tener B0 y acá también voy a tener B0. Entonces, yo voy a sumar B0 más B0. Y en mi condición de carga lateral, ¿no?, yo voy a tener un C2, ¿ok? Y voy a tener un menos T1, ¿ok? Entonces, ese es mi P-story, ¿ok? Que sería, sumas todas las cargas por gravedad y sumas todas las cargas por carga lateral, ¿no?, que existan en cada uno de las estructuras que has dividido, ¿ok? Luego viene el cálculo, ¿no?, del PMF, ¿ok? El PMF, ¿no?, va a considerar las cargas que yo tengo en la condición de carga lateral, ¿ok? En este caso, el PMF, en la carga lateral, ¿no?, yo voy a tener como cargas axiales a C2 y voy a tener como cargas axiales al T1, ¿ok? Entonces, esas son las cargas laterales nada más, ¿ok? Las cargas axiales que se producen cuando yo tengo carga lateral. Entonces tengo los PMF, que sería C2 menos T1, ¿ok? Con eso, con este valor del PM-story y del PMF, yo calculo el valor de RM. El valor de RM, se dice, debería estar en un rango de 0.85 hasta un rango de 1. RM es 1 menos el 15% de la relación PMF, ¿ok?, entre P-story. ¿Ok? Entonces el P-story ya lo tenemos acá. El PMF lo acabamos de hallar aquí. Entonces yo puedo hallar el RM. ¿Ok? Luego viene el P Euler Story, así se le denomina. El P Euler Story estaría dado por el RM, que lo acabamos de calcular aquí arriba, por HL. En nuestro caso el H es la carga lateral, F. Se considera que H es la fuerza lateral que produce el desplazamiento delta. ¿Ok? L es la altura en este caso. ¿Ok? L es la altura del entrepiso. En nuestro caso, eso es H. El delta H, ¿ok?, es el delta para nosotros. ¿Ok? Entonces, el PE Story, ¿ok?, está representado por el RM, la fuerza lateral, la altura y el delta. Con eso entonces tengo el PE Story. Entonces ya tengo todo completo. El B2 sería 1 sobre 1 menos, ya dije, el alfa vale 1, tendría el P Story entre el P Euler Story. Si hago mi reemplazo ahí de los valores,
esto es lo que estaría representando el B2, ¿ok? Con ese B2, ¿ok? Yo puedo ir acá, calcular PR, ¿ok? Y con ese PR puedo venir acá, ¿ok? Y calcular el B1, ¿ok? Entonces, yo tendría B2, es lo primero que se calcula, calculo PR, calculo B1 y calculo MR. Ese es lo que sería la secuencia. Ese es el protocolo que yo debería de utilizar para poder elucubrar o tener el valor, ¿no?, aproximado, ¿no?, de cuál es la amplificación que está generando el P delta, ¿no?, sobre mi análisis. ¿Ok? Y eso es lo que se conoce como el método del apéndice 8. ¿Ok? Entonces, por supuesto, es bastante laborioso, ¿ok? Pero es necesario conocerlo, porque de esa manera, cuando uno no tiene una calculadora, ¿ok?, o computadora, uno podría hacerlo a mano, ¿ok?, este cálculo. ¿Ok? Entonces, ese es el protocolo que deberíamos de seguir. ¿Ok? Entonces, voy a hablar de las uniones. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, ingeniero, yo tengo dos preguntas. Para allá del B1, entonces, la fórmula, en la anterior diapositiva, no sé si podría poner, en la fórmula de pico al EI, ese I, momento de inercia, depende de cuánto vale KL entre R. Así es, ese es el KL entre R. Ujú. Ese es Ya. el que has considerado a la hora de que habías diseñado la columna, ¿no? Porque tú has propuesto un perfil que está chequeando, ¿no? Entonces, el KL entre R que has tenido ahí es el que vas a usar para ese P de Euler 1, le llamas, ¿no? Ok, Ya. entonces Sí, ahí se usa ese valor, sí. para el cálculo del B2, bueno, usted puso un ejemplo de un pórtico, ¿no? En caso, no sé, fuera, por así decirlo, algo más elaborado como varios pórticos, más o menos no sería igual B sub 0 y serían como más cargas, ¿no? Claro, ahí lo único que va a variar es que en el P-Story, imagínate que tienes 5 pórticos como este, ¿ok? Paralelos. Entonces tú tendrías que, vas a tener 5 veces esto, ¿cierto? Y vas a tener 5 veces esto. Si es que yo tuviese 5 pórticos en paralelo que representan mi entrepiso, ¿ok? Si yo tuviese otra crujía, entonces aparecería otros valores, ¿no? ¿Ok? Aparecerían otros valores de las otras columnas por gravedad y de las otras columnas por sismo. ¿Ok? Entonces, esto que está acá, P-Story, se hace más grande, ¿no? ¿Ok? Y después, cuando calcules el PMF, solamente va a ser de la condición, ¿ok?, donde está tu estructura, ¿ok?, con carga lateral. ¿Ok? Entonces ahí también eso va a crecer, ¿no? Porque si yo tengo más elementos, entonces yo ya no solo voy a tener el C2 y el T1, yo voy a tener C2, C3, C4, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces va a ir creciendo también para esta condición, según mi estructura, ¿no? Entonces a las finales, Sí, ¿no?, esto crece, ¿ok? La relación que yo tenga va a ser otra. El RM debería estar en este rango, ¿ok? Y el P-Story, ¿ok?, también va a variar, ¿no? ¿Por qué? Porque el F va a ser mayor, ¿ok? El delta va a ser diferente, ¿ok? El H sí, el H se queda ahí, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es más o menos la explicación. Al decir story, estoy hablando de todo el piso, ¿ok?
de todo, de Pero toda la condición. una última pregunta. En este caso, para el PMF, como solo consideras la carga lateral, bueno, C2 menos T1 no sería cero o algo así. C2 menos T1 podría ser 0, así es, ¿no? Ujú. ¿Ok? O simplemente podría ser un valor muy pequeño, ¿no? Entonces, si tú tienes un valor de PMF que difiere muy poco, eso quiere decir que este valor que tienes acá, la influencia de esto sería muy poquito. Entonces, esto va a ser casi 0,99, por decir, va a ser casi 1, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque no tienes mucha influencia en ese caso, ¿no? Pero eso depende de la estructura, ¿no? Este es un caso para que nada más que ustedes entiendan el significado. Ya bien, ingeniero, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra preguntita? Ok, entonces vamos tomando la lista. Un momentito voy a dejar de compartir. Vámonos por acá, entonces. Déjenme un momentito. Vamos a ver los bookmarks. Entonces, ahí está. A ver. Ahí estamos por acá. Está medio lento hoy el sistema, miren. Ok, entonces vamos a registrar la asistencia. Estamos en la G. Qué gracioso este. ¿Ampuero está? ¿No está? Creo que no. Bien, entonces hoy día estamos viendo flexocompresión. Método aproximado del... Okay. Entonces, para ver, eso. Ampuero Inga, Anchaigua, Arenas, Arena Cubas. Presente, ingeniero. Arena. Buenos días. Armestar, Barrios, Presente, ingeniero. Buenos días. buenos días. Cabrera, Moquillaza, Campos, Choquehuanca, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Cacho, Cruz, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Chávez, Romero, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Cosío, Quispe, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Espinosa, Menes, Espinosa, Menes. Parece que no está Espinosa Menes. Espíritu Silvestre, Franco Alba, Galindo Galarreta, tampoco. Y Nostroza, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Justiniano Buiza, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días.
León Gutiérrez. Presente, ingeniero, buenos días. Lucano, buenos días. Lucano Alarco. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Machaca Flores. Presente, buenos días. Buenos días. Maldonado de la Torre. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Montenegro Martínez. Presente, ingeniero. Buenos días. Mores Sauñe. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Núñez Montañez. Ortiz Medrano. Paitán Mala. Picoy Maximiliano. Reyes Barba. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Ríos Cáceres. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Rivera Mirabal. Rodríguez Ramírez. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Salinas Villar. Sánchez Alayo. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Sánchez Oré. Sevillanos. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Y Soria Pimentel. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Gracias a los que me han contestado. Para ver, voy a llamar a los que no me han contestado. Anchaigua. Armestar. Cabrera Moquillaza. Espinosa Menes. Espíritu Silvestre. Franco Alba. Galindo Galarreta. Núñez Montañez. Ortiz Medrano. Paitán Mala. Picoy Maximiliano. Rivera Mirabal. Salinas Villar y Sánchez Oré. Ninguno me ha respondido, quiere decir que no están. Ok, entonces 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. 15 no han venido, imagínense. Deben haberse quedado mirando la... Espero que no están... ¿Cuántos habían enfermos? Creo 8, ¿no? Vamos a tomar nota. Entonces son como 15 que no han venido hoy día. Entonces hoy día es lunes 7. 7 del 6. BC832G. Tenemos 15 de 37. ¿Ok? Listo. Entonces, ahí estamos. ¿Alguien ha llegado para ver? Si alguien ha llegado, que lo manifieste para poderles, antes de cerrar la lista. Vuelvo a leer: Ampuero, Inga, Anchaigua, Concha, Armestar, Castro, Cabrera, Moquillaza, Espinosa Menes, Espíritu Silvestre, Franco Alba, Galindo Galarreta, Núñez Montañez, Ortiz Medrano, Paitán Mala, Picoy Maximiliano, Rivera Mirabal, Salinas Villar, Sánchez Oré. Ok. Bien, entonces no me han contestado, quiere decir que no están. Pensé que había llegado alguien más. Ok, continuamos entonces.
Voy a seguir compartiendo. ¿Ok? Entonces, decíamos, ¿no? Ese es el procedimiento que tenemos que tomar en este caso. ¿Ok? Rivera dice. Rivera, ahora lo pongo entonces más tarde. ¿Ok? A Rivera. Entonces, como decía, este es el procedimiento que deberíamos de seguir, ¿ok? Con el método aproximado. Cuando yo tenga, entonces, los sistemas estructurales, ¿no? Entonces, habíamos visto que, ya habíamos visto lo que eran los diferentes tipos de soldadura, ¿no? Y los diferentes tipos de pernos que se podría tener, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo las uniones, ¿no? En las uniones es donde viene el uso del sistema estructural, ¿no? Entonces, un poco la idealización que yo debería de tener, cómo es que se da, ¿no? Entonces, en el uso de las uniones o en la idealización de las uniones, yo tengo que todo esto está ligado al sistema estructural y cómo es que yo lo voy a asumir de acuerdo a la norma. Entonces, en las normas aparece esta tabla. Esta es la tabla, esta es una reproducción de la tabla número 7 de la norma de sismos, la norma número 030. ¿Ok? Ahí aparecen todos los sistemas estructurales que se pueden usar en el país con acero. ¿Ok? Entonces, hay los pórticos especiales, los pórticos intermedios, los pórticos ordinarios, hay los pórticos con arriostre concéntrico especiales, ¿ok? Hay los pórticos con arriostres concéntricos ordinarios, y hay los pórticos con arriostres excéntricos, ¿ok? Que también podrían ser usados, ¿ok? Entonces, todos estos valores de reducción R, es el R que afecta a la carga de sismo, ¿ok? Y que simplemente acá lo ponemos como el valor básico R0. ¿Por qué? Porque a su vez la estructura puede tener irregularidades. Entonces, debido a las irregularidades van a haber un factor IA y un factor IP que van a afectar a este valor, ¿ok? Entonces, en esos casos, ¿no? Lo que se va a tener es que hay otras tablas, hay dos tablas más, ¿ok? Existe la tabla 8, voy a ponerlo por acá, para sismo. El R es igual al R0 multiplicado por IA y por IP. ¿Ok? Entonces, este valor lo va a encontrar en la tabla 8. Este valor lo va a encontrar en la tabla 9. Este valor es el que está en la tabla 7. ¿Ok? ¿De dónde? De la norma técnica de edificaciones de estructuras, la 030. ¿Ok? Ahí es donde van a encontrar estos valores. ¿Ok? Entonces, cuando uno quiera hallar su carga de sismo, ¿ok? Uno va a tener que utilizar el factor de reducción R, ¿no? En la formulación dijimos anteriormente, la carga de sismo se le aproxima como un ZUSC sobre el R por el peso del edificio. Entonces, cada uno de estos sistemas pesa diferente, ¿ok? Entonces, es por eso que
el factor de R es súper importante. ¿Okay? Pero, regresando al tema, nosotros estábamos viendo qué es lo que sucede en la unión. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos sistemas se une en forma diferente. ¿Okay? Entonces, para que tengan una idea de lo que sucede en las uniones, ¿no? En los años 50, ¿okay? Cuando Lima era otra, ¿okay? Simplemente se usaba en esos tiempos, ¿no? Que todas las columnas eran voladizos, eran grandes voladizos. Esa era la premisa. Y que habían unos capiteles, ¿no? Sobre los cuales se apoyaban las vigas. Y las vigas se calculaban como vigas simplemente apoyadas, que se apoyaban sobre estos capiteles, ¿ok? Y que las columnas eran grandes voladizos. Así se calculaba. En los años 60, ¿no? A los 70, aparece lo que se llama la computadora digital, ¿ok? Entonces ya la gente podía usar una computadora para calcular. Ya no tenían que usar la regla de cálculo, ¿ok? O las calculadoras de Wincha, ¿ok? Ya acá aparece la calculadora digital, ¿ok? También aparece las calculadoras con potencial de programación, ¿ok? Entonces, ya se hace más fácil hacer el análisis, ¿ok? Entonces, en esa época, se dice que las uniones que yo tengo acá son rígidas. Entonces, lo que yo tengo en la viga, como momento, se lo voy a pasar a la columna y van a estar exactamente en equilibrio. Eso es lo que sucede entre los 60 y los 70. ¿Okay? Entre el 85 y el 95, ¿okay? Lo que sucede es que ya se empieza a hacer mayor desarrollo tecnológico. Todo lo que antes se hacía en número ya se puede verificar en el laboratorio. ¿Okay? Y ahí es donde se encuentra que no, las uniones no son rígidas, las uniones son semirrígidas, porque en la unión hay disipación de energía. Entonces, si uno decía que la unión podía girar teta, un ángulo teta, y para ese ángulo teta yo tenía un momento, ¿ok? Entonces, uno podía fijarse que la capacidad de la sección ya no iba a ser la capacidad negra, sino que al ser semirrígido, la capacidad de la sección varía entre el 0,75 al 0,95. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si yo tengo un momento en la viga, ¿ok? El momento en que llega a la columna es el 95 momento del momento de la viga. O puede llegar a ser el 75% de lo que tienes en la viga. ¿Ok? Hay un porcentaje, entonces, que le llamamos un porcentaje delta de M, que se pierde en la unión. ¿Ok? Llámese por falta de control de calidad, llámese por falta de sujeción, llámese por descuido, por no poner toda la soldadura, etc. ¿Ok? Entonces, a eso se le llama unión semirrígida. Entonces, la unión simple, que le he puesto acá con color verde, significa esto. No tiene capacidad de rotación. A lo más podría trasladar el 5% del momento que yo tuviese sobre la viga. ¿Ok? Entonces, no hay capacidad de rotación. ¿Ok? Entonces, no sirve para trasladar los momentos de un elemento a otro elemento. Entonces, las uniones simples solamente transmiten corte, mas no transmiten momento. Uno de frente ya dice, esto lo desprecia,
y uno dice, este momento es 0 y lo único que me está transmitiendo es cortante. Entonces, la unión que yo tengo acá, la voy a diseñar para que resista el cortante, ¿ok? Más no el momento. Sin embargo, el otro tipo de unión, como las rígidas o semirrígidas, ¿ok? Las diseñamos para que transmita el momento. Las diseñamos para que pierda algo de energía, de disipación, dentro de la unión, ¿ok? Entonces, no es hasta el año 95 aproximadamente en que se descubre que las uniones realmente son semirrígidas. Sin embargo, en los cálculos, todo sigue siendo igual. ¿Okay? En los cálculos se sigue usando o se sigue creyendo que todo lo que tienes en la viga se lo vas a pasar a la columna, lo cual es un error. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Eso dependerá del sistema estructural. Los sistemas estructurales especiales son los únicos que llegan al momento plástico. Los sistemas estructurales intermedios son los que pueden llegar a la primera fluencia y pueden ir más allá, pero tal vez no lleguen al momento plástico. Y los sistemas estructurales ordinarios son los que van a llegar al menos a fluir. ¿Okay? Más de eso no se espera. ¿Okay? Eso es lo que se espera de esos sistemas. Cuando yo tengo un sistema con ardiostres, sea ordinario, ¿ok? O sea especial, en el especial lo que yo espero es que los ardiostres lleguen a tener un esfuerzo crítico en el rango inelástico. Eso es en los especiales. Y en los ordinarios, yo espero que falle en el rango elástico. ¿Ok? Eso es esa es la premisa que se tiene, o la diferencia. Entonces, en un sistema estructural que usa ardiostres, los ardiostres son los fusibles. Entonces, cuando uno diseña el ardiostre, uno sabe que este es el elemento que uno espera que falle. ¿Ok? Más la columna y la viga no deberían de fallar. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de diseñar el ardiostre. Porque el ardiostre tengo que diseñarlo para que falle, no para que no falle. ¿Okay? Tengo que diseñarlo casualmente para que disipe energía. ¿Okay? Luego existe el ardiostre excéntrico. El ardiostre excéntrico, como ven acá, se coloca de manera que el arquitecto generalmente va a decir, cuando le pones a un arquitecto un ardiostre en cruz o concéntrico, ¿no? Agarra y te empieza a decir que le estás malogrando su arte, que sí, que es una porquería, etc. ¿No? Todos los insultos que te puedas imaginar te los va a decir el arquitecto, porque le estás malogrando su fachada. ¿Okay? Entonces, para no malograrle tanto, se puede usar los excéntricos, que significa, ok, mete tu ventana acá, en este espacio. ¿Okay? Pero eso ya cambia el sistema estructural. En el sistema estructural, todo lo que está fuera de la viga que tiene el enlace, se llama enlace a esta parte de la viga. ¿Ok? Esa parte de la viga ahora va a ser el fusible. Esa parte de la viga va a ser la que va a disipar la energía. Los ardiostres también van a ser fusibles. ¿Ok? Pero en este sistema, con ardiostre excéntrico, el enlace y los ardiostres son los posibles fusibles. La viga y la columna se supone que no les va a pasar nada. Entonces, estos enlaces pueden fallar por corte, por flexión, en un rango inelástico, ¿ok? Si es que yo lo diseño para esa condición, ¿ok? Y el cuidado que debo de tener es en que se concentre
la falla en el arriostre y se concentre la falla en el fusible en especial, ¿no? Lo más recomendable es que el fusible sea el que, o sea, esta parte sea la parte que se va a fallar, ¿ok? Entonces, los sistemas estructurales están ligados con el tipo de unión que uno puede tener, ¿ok? Entonces, ojo con eso, ¿no? Los tipos de uniones son muy importantes en el diseño, ¿ok? De lo contrario, si yo puedo tener imágenes erradas de los sistemas estructurales, ¿ok? No significa que cuando yo pongo un pórtico y le pongo el arriostre, ya esto es súper fuerte. Es fuerte, sí, hasta que los arriostres resistan, ¿ok? Y los arriostres tienen que ser unos elementos más frágiles que el pórtico, porque si no, entonces va a fallar el pórtico y no el arriostre, cuando la idea es que el arriostre sea el que falle. Cuando tú pones un pórtico, entonces, ¿qué es lo que tú esperas? Que las vigas sean las que fallen, porque si fallan las columnas, todo se cae. Yo le espero que las vigas sean las que fallen, y las vigas fallen en sus extremos, ¿ok? Eso es lo que yo espero, ¿ok? En un sistema aporticado. Entonces, fíjense, en un aporticado, los fusibles son las propias vigas. En un sistema con arriostres, los fusibles son los arriostres. En un sistema con arriostre excéntrico, el fusible es el enlace, en lo posible, y en una segunda fase podría ser los arriostres. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta eso. El sistema estructural está ligado, ¿no?, a la unión o uniones que tenga. ¿Okay? Entonces, por esa razón, las uniones tienen diferentes tipos de demanda. ¿Ok? Entonces, acá, esta vista, les estoy ilustrando a la unión simple, ¿no? La unión simple, ¿no? Yo tengo una columna, ¿ok? Voy a tener una plancha proyectada. Sobre la plancha proyectada, ¿no?, yo coloco a la viga, ¿ok? ¿Eso qué significa? Que la viga va a estar transmitiendo un cortante, ¿ok? Y ese cortante, ¿no?, es transmitido tanto a la viga como a la placa, ¿ok? Entonces la placa va a actuar el corte para flectar a la placa, ¿ok? Mientras que en la viga va a actuar el corte sobre el alma de la viga, ¿ok? Entonces, lo primero que deberíamos de pensar es, yo ya diseñé la viga, ¿no? La viga ya la tengo diseñada, ¿ok? Entonces, si tengo diseñada la viga, lo que me falta es diseñar la placa proyectada. Si en este esquema yo hago un corte C, ¿ok? Sobre ese corte C yo encontraré a una sección de la placa que será un B por T, ¿ok? Y esa sección B por T va a tener un área que es B por T, va a tener un módulo de sección elástica BT al cuadrado sobre 6, y va a tener una inercia que es B por T al cubo sobre 12, ¿no? Esa es la inercia que yo tuviese, ¿ok? Disculpen, pero alguien se quiere meter a mi máquina, y eso sí no lo puedo permitir.
Ok, así que acabo de bloquear la sesión. Ok, y todo esto se está grabando, así que para los amigos de cómputo, por favor, estas son todas las personas que están en este instante. Ok. Son las personas que están en este instante y alguna de estas personas, alguno de estos jóvenes, no sé si por gracia o qué, está tratando de entrar a mi máquina. Estoy bloqueando la sesión. Ok, bueno, continúo con la clase. ¿Qué dice acá? El señor Rivera, sí, ya le dije que lo voy a considerar como presente. No se preocupe, señor Rivera. Ok, bien. Entonces, ya con la sección bloqueada es que nadie puede salir ni nadie puede entrar. Eso significa. Okay. Entonces, es una lástima realmente que ocurran estas cosas. Okay. ¿Y saben por qué están ocurriendo? Porque en la facultad también está pasando, el mismo problema que pasa en el país también está pasando en la facultad, ¿no? Hay un profesor que quiere llegar al poder. Entonces, ha realizado algunas denuncias, ha denunciado hasta la rectora, no sé qué tanta cosa. ¿Ok? Y bueno, esa es su posición de este señor. ¿Ok? Yo creo que cuando alguien quiere ser autoridad, lo que tiene que hacer es ir a una elección y que el pueblo, o sea, los alumnos, los profesores y los administrativos, lo declaren ganador en una elección. ¿Ok? No es como en la mesa, ¿no? Yo soy hincha del Sport Boys del Callao. ¿Okay? Yo soy chalaco. El Boys descendió. Estuvo 2 años. Varias veces ha descendido, por supuesto. ¿Okay? Pero estuvo 2 años en segunda. ¿Okay? Y jugó en la segunda. El Municipal también bajó. Estuvo como 4 o 5 años en la segunda. ¿Okay? La sufrió y subió nuevamente. Ahora están en primera, tanto el Boys como el Municipal. Pero Alianza Lima se fue a la Comebol, se fue a no sé dónde, ¿ok? Reclamó y no sé qué y no sé cuánto. A las finales no jugó la segunda, sigue en primera, lo reclamó en mesa, ¿ok? Por supuesto, tiene muy buenas influencias, ¿no? El fútbol es toda una mafia, ¿ok? Y lograron pues no jugar en segunda, los señores. Esas actitudes de las mesas son casualmente las que no deberían de darse, ¿ok? Son las repudiables, ¿ok? Y eso es lo que hace que induzcan a los alumnos a meterse para robar información de los profesores. ¿Okay? Entonces tratan de meterse a tu máquina para, ¿sabe Dios qué van a encontrar en mi máquina? Papers. Yo no tengo en mi máquina información financiera ni nada de eso. ¿Okay? Yo tengo papers. ¿Qué van a encontrar? ¿Quieren leer papers? Yo se los regalo. Díganme qué paper quieren leer y yo se los voy a pasar. Lo que tengo en mi cabeza se los puedo enseñar, pero si me lo preguntan, si no me preguntan nada, ¿qué les voy a decir? Si no me preguntan. Ok, entonces continúo con la clase, pese a que tengo gente que me quiere atacar dentro del grupo. ¿Okay? Ya lo he manifestado a los señores de cómputo para que ellos investiguen dentro de la grabación. Ok, entonces vuelvo acá. Si yo tengo esta plancha, y esta plancha tiene estas áreas, tiene esta inercia, tiene este módulo de sección, yo tengo 2 posibilidades. Una posibilidad es que tenga una plancha que sobresalga, es decir, la viga asiente sobre una superficie mayor. Y otra es que tenga que la viga asiente sobre una superficie
un poquito menor, ¿no? ¿Qué tan poquito? El filete de la soldadura, ¿ok? Ese es el poquito que puedo tener de menos, ¿ok? Bien, entonces el cálculo que voy a hacer es muy simple, ¿no? Tengo un corte, eso quiere decir que tengo un momento, que es B por L, y tengo el corte aquí, ¿ok? Entonces mi cortante debe ser menor que phi por Bn, ¿ok? Y ustedes saben que cuánto vale el phi por Bn, y como tengo el módulo de sección, ¿ok? Como tengo el área, B por T, ¿ok? Como tengo la longitud, tengo todo, yo puedo calcular cuál es el momento resistente, ¿ok? Yo puedo calcular cuál es el momento plástico también. Y yo puedo tener cuál es el momento actuante, ya lo tengo, B por el L, ¿ok? Entonces, con eso yo diseño la plancha, ¿ok? Sin embargo, yo tengo que diseñar la soldadura, ¿ok? Entonces, esta es mi plancha y yo tengo que soldarla de alguna manera, ¿ok? Lo voy a soldar a todo alrededor, quiere decir que ustedes ya saben calcular el phi por Rn, ¿ok? Entonces calculan el phi por Rn y lo multiplican, ¿por qué? Por la sumatoria de los listones de soldadura que vayan a trabajar, ¿ok? En este caso, este listón va a trabajar porque es paralelo a la acción de la carga. Este listón también va a trabajar, pero no va a ser suficiente, ¿ok? Entonces voy a tener que tener este L2 y este L3 adicional para completar la resistencia a la soldadura para ese elemento. Entonces, el phi por RL por el LW debe de compensar y poder tomar el B en su totalidad. Entonces, con eso yo diseño este voladizo chiquito, ¿no? Simplemente estoy usando criterios de ingeniería, ¿ok? Entonces, de esa manera yo puedo plantear cómo es que yo tengo la actitud de poder generar esa unión. ¿Qué pasa cuando yo tengo una unión del tipo viga-columna? Vamos a mantener esto. Entonces, cuando yo tengo una unión del tipo viga-columna, ¿ok? Hace un ratito comenté, la unión viga-columna, ¿no? Tiene que transferir un momento, ¿ok? Entonces, siempre recuerden, el análisis estructural se hace sobre los ejes. Sobre los ejes de los elementos. Okay. En este caso yo tengo una columna que va hacia arriba, tengo una columna que va hacia abajo, y tengo una viga, ¿no? Esta es mi columna que va hacia arriba, esta es mi columna que va hacia abajo, y tengo una viga, ¿ok? Pero sobre la unión, mi nudo, este es mi nudo, ¿no? Pero yo sé que sobre ese nudo hay ciertas cargas, ¿ok? Sobre ese nudo, que es este, yo sé que hay un momento en la viga que va a ser transformado o va a ser pasado, ¿no? A la columna o a la unión, ¿ok? Tengo una carga axial sobre la viga, tengo un cortante sobre la viga. Todo esto va a ser pasado a la unión. Entonces, si este corte en mi viga está para arriba, en unión va a estar hacia abajo. Si este momento en mi viga está haciendo horario, en la unión va a estar antihorario, ¿ok? Entonces, si yo tengo una carga axial en mi elemento que va hacia la izquierda, en la unión va a estar hacia la derecha, ¿ok? Entonces, siempre debo de considerar que cuando yo hable de la unión, ¿ok? Yo estoy hablando del nudo, ¿ok? Entonces, ahí estoy teniendo las cargas al revés, ¿ok? Porque a la hora que yo la junte, se supone van a desaparecer porque están en equilibrio, ¿ok?
Entonces, esta carga axial, ¿ok? Yo la puedo discretizar. ¿Por qué? Porque yo sé que este momento es igual al momento entre el peralte, como carga sobre mi estructura, ¿no? Este momento, ¿ok? A la postre se discretiza, ¿no? En una carga y otra carga. El par de cargas es el momento, que están distanciados una distancia como D, el peralte de la estructura. Entonces el par de cargas M entre D, también yo le puedo adicionar, ¿no?, la fuerza axial. La fuerza axial se la puedo adicionar en función de un reparto con respecto a las proporciones del área total al área del ala. ¿Ok? Entonces, esa es la proporción que voy a tener de carga axial sobre el ala. Entonces, yo podré saber cuál es la compresión que tengo acá y cuál es la tracción que tengo acá. ¿Ok? Y eso es lo que me va a servir ¿para qué? Para diseñar casualmente esta plancha. ¿Ok? Para diseñar la conexión que yo tengo entre estos dos elementos, entre la plancha y entre la viga. Para diseñar el atiesador que tengo acá, para poder saber si este atiesador no se me va a pandear a la hora que venga este efecto local de fuerza de compresión. ¿Ok? Igual, a la hora que yo tengo esta fuerza de tracción, lo que podría pasar con esta ala, ¿ok?, es también jalarse. ¿Ok? Entonces, yo no quiero generar un chinchón acá. ¿Ok? Entonces, a la hora de hacer la unión, ¿ok?, viga-columna, yo lo que tengo que es asignar las fuerzas a cada parte. Por ejemplo, acá yo tenía el corte. ¿Ok? Ese corte entonces va a ser tomado ¿por quién? Va a ser tomado por este clip. Acá yo le llamo clip a que yo tengo acá dos ángulos. La mitad va a ser tomado por un ángulo y la otra mitad va a ser tomado por el otro ángulo. ¿Ok? Entonces, este ángulo debe de resistir la mitad de ese corte. Y este otro ángulo debe resistir la mitad del otro corte. ¿Ok? Entonces, con este corte, con el cortante, yo voy a diseñar el ángulo. ¿Ok? Con el cortante, yo voy a diseñar la soldadura necesaria para soportar a ese corte. ¿Ok? Tanto en la viga como en el lado de la columna. ¿Ok? Entonces, igual, con la tracción, yo voy a diseñar la plancha proyectada, por ejemplo, porque para mí esa tracción va a ser más crítica que la compresión. ¿Ok? Entonces, la tracción, ¿no?, va a ser que esté jalando a la viga, a la columna, perdón, que esté jalando a la columna. ¿Ok? Entonces, esta tracción en la interfase es la que yo debo de considerar. Entonces, como ven, cuando yo quiero diseñar la unión viga-columna, cuando yo quiero diseñar un braquete, ¿okay?, lo único que tengo que hacer es interpretar mi análisis. ¿Okay? Mi análisis yo lo interpreto a partir del resultado de mi corrida con una computadora, ¿okay?, o de mi cálculo hecho a mano, o de mis cálculos hechos con una hoja de cálculo, o cualquier herramienta de cálculo que ustedes hayan decidido utilizar. ¿Ok? Entonces, con eso yo diseño la unión. La unión no lo hace una máquina. La unión no lo hace un programa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú tienes, un programa no puede pensar como un humano en su totalidad. ¿Ok? Entonces, el humano es el que va a asignar. Esto se lo mando acá, esto se lo mando allá, tú vas a pensar y vas a hacer tu cálculo. Vas a ir haciendo tu memo. ¿Ok?
Ese memo es lo que llamamos tu hoja de cálculo. ¿Ok? Tu hoja de cálculo es tu bitácora, ¿no? Y te sirve para regresar a esa bitácora. Esa bitácora puedes escribirla en una hoja de cálculo, puedes escribirla en un cuadro de texto, ¿ok? Pero ahí va a estar, ahí va a permanecer. Y si algo pasa, si algo hay duda, tú vas a regresar a la bitácora, lo vas a leer y te vas a dar cuenta cómo lo pensaste, cómo lo hiciste, ¿ok? Entonces, es muy importante que ustedes entiendan que tienen que interpretar las fuerzas, ¿ok? Cada fuerza que yo tengo en la unión, yo la tengo que interpretar, ¿ok? No es que salga de la nada, tengo que interpretarlo, porque a la hora que tú vas y ves un análisis estructural, ¿no? Lo único que vas a tener es que en un programa, ¿no? En un programa va a venir y te va a dar, sí, el programa te da este diagrama para este elemento, ¿ok? Por decir, y te da un diagrama para el otro elemento, ¿ok? Por acá, así, para el otro elemento. Y para el otro elemento te da un diagrama, ¿ok? Por decir. Y ahí no está la unión, ¿ok? La unión tú lo tienes que interpretar. El programa te va a dar momentos, te va a dar constantes, pero la unión tú tienes que crearla. La unión tú tienes que diseñarla. Ese es el diseño, ¿ok? Eso es lo que yo estoy tratando de enseñarles con estas vistas, ¿ok? El diseño significa que yo, con lo que tengo como resultado de un análisis estructural, ¿ok? Yo voy a asignar a cada uno de mis componentes cómo los voy a enganchar entre ellos, cómo los voy a hacer que trabajen entre ellos, ¿ok? De repente yo quiero usar una alternativa con pernos, ¿ok? Si yo quisiera usar una alternativa con pernos, ¿no? Entonces, si yo quiero utilizar una alternativa con pernos, entonces igual, ¿no? Simplemente yo tengo acá una columna, tengo una viga, ahí termina mi viga, ¿no? Y yo sé que esto tiene un diagrama de momentos, ¿no? Que está transfiriendo de la viga a la columna. Esa es mi interpretación, ¿ok? Entonces, pero mi unión, ¿qué pasa? Esto es lo que está pasando acá. Vamos a decir, este es mi punto A. Mi punto A, en este diagrama, está apareciendo acá. Este es su eje del análisis. Este es su eje del análisis. El eje del análisis aparece acá. Entonces, lo que yo tengo acá está el punto A. ¿Ok? Entonces, yo tengo que discretizar. Lo que yo tengo acá es entonces el momento de la viga. ¿Ok? Ese es el momento de la viga.
Yo tengo acá el momento de la columna. ¿Ok? Entonces el momento de la columna. Ese es el que yo voy a tener acá. ¿Ok? Que va a estar justamente en equilibrio, pero eso dependerá, pues, cómo yo la quiera armar. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir, ok, yo voy a armar ¿cómo? Entonces, yo puedo decir, voy a poner un atizador para dar la continuidad. Perfecto. Entonces, pones el atizador para dar la continuidad. ¿Ok? Ya tienes el atizador. Para diseñar el atizador, ¿cómo lo vas a diseñar? Entonces dice, esto de acá es equivalente, por supuesto, a mi fuerza de compresión. ¿Ok? Perdón. Es equivalente a mi fuerza de compresión y a mi fuerza de tracción. ¿Ok? ¿Ok? Entonces acá yo tengo mi tracción y acá yo tengo mi compresión, que están a una distancia como D. Entonces, si yo quiero calcular el atizador, este atizador tiene una longitud. ¿Cuál es la longitud? Si la columna tiene un D, ¿ok? Entonces esto será D menos 2TF, ¿de quién? De la columna, pues. ¿Ok? Esa será la longitud, ¿ok? ¿Y esto está sometido a qué? Está sometido a una carga C. Entonces, ya ustedes decidirán, ¿no? Si mi columna vista en planta es esta, y mi atizador, ya les he enseñado cómo hacer un atizador, ¿no es cierto? Este es mi atizador. ¿Ok? Mi atizador yo le doy ciertas dimensiones, ya sé cuánto vale esto, ¿ok? Y sé que están cada cierto espaciamiento. Acá simplemente el espaciamiento sería el D de la viga, ¿no? ¿Ok? ¿No? Porque esta viga tiene un D, ¿cierto? Y ese mismo D, o D', es el que yo voy a tener acá, ¿no? Entre ellos, ¿no? Entre sus ejes, vamos a ponerlo hasta acá, hasta los ejes. ¿Ok? Esto tiene su eje, esto tiene su eje. ¿Ok? Entonces, yo voy a saber entonces cuál es la dimensión B del atizador, la voy a proponer. Entonces, tú tienes ahí que ese atizador tiene un B, ¿ok? Que ese atizador tiene un T, ST, ¿ok? Entonces ya tienes todo, ¿no? Tienes la longitud del atizador, este es el L, ST, si quieres llamarle el atizador. Entonces vas a poder hacer un diseño en compresión, porque tienes el C y tienes las secciones y tienes la longitud. Entonces tengo que ver el KLST, ¿no? Sobre el RST. Voy a tener que calcular eso, ¿no? Y deberá ser menor o igual que 200, etcétera, 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 lo que ustedes ya saben, ¿no? Entonces de esa manera yo puedo diseñar el atizador. Igual, yo voy a tener que diseñar la soldadura. Igual, tengo que discretizar. Entonces, lo importante es, cuando tú tienes una demanda que viene de tu análisis, tú tienes que discretizarla para que luego puedas hacer el diseño de cada pieza. ¿Ok? Ese es lo que le llamamos diseño, ¿no? Porque acá yo tengo el corte también, ¿no es cierto? Y el corte, ese corte va a estar acá, por supuesto. ¿Ok? Y en la columna, ¿no? Sobre la columna, ese corte va a estar acá, en el eje. ¿Ok? ¿Cierto? Entonces, ese corte va a pasar a la columna como carga axial. ¿Ok? Entonces, ese corte que yo tengo me va a servir para diseñar la unión con la columna. ¿Ok? Entonces, ¿cómo la voy a hacer?
Eso depende, lo quieres hacer con una plancha proyectada, lo quieres hacer con un clip, o lo quieres hacer directo. ¿Ok? Entonces, siempre es mejor poner algunos elementos como un clip, como mostré acá, ¿no? Poner un clip así, ¿okay? Con dos ángulos. Eso es más, le da mayor resistencia, un mayor soporte. Bien, vamos a quedarnos ahí el día de hoy. ¿Okay? Y nos vemos el día miércoles. Muy buenos días con todos, no se preocupe, el alumno Rivera, ok, ahorita lo voy a agregar a la lista. Buenos días con todos, cuídense bastante. Okay. Ingeniero, Sí, sí, señor. disculpe, ¿se le podría hacer alguna... Bueno, tengo una consulta acerca del trabajo escalonado 1, ingeniero. Dígame rápidamente, porque ya estamos fuera de hora. Dígame. Ingeniero, tenía una duda de cómo, por lo menos, sacar las cargas gravitatorias de la góndola. Las cargas, en ese caso, son las cargas de peso propio y las cargas de la cubierta que tiene la góndola, ¿no? La góndola va a tener una cubierta que va a ir encima. ¿Ok? Entonces, usted tiene que armarla. Depende de la forma que usted haya escogido, ¿no? Exacto, ingeniero, pero internamente tengo entendido que es tipo como una armadura y tomamos el peso, ¿sí? ¿Proponemos un peso por metro cuadrado, ingeniero, o es más detallado? No es que es más detallado, es lo que es, ¿no? O sea, usted tiene una góndola, va a tener unas planchas, ¿ok? Esta es mi plancha, pero debajo yo tengo que tener una estructura, ¿ok? Voy a armar una estructura aquí, ¿ok? Entonces acá tengo un tijeral. Y acá tengo otro tijeral, ¿ok? Un tijeral está armado, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces yo voy a tener armado eso, ¿no? ¿Ok? Por supuesto, esto tiene viguetas, ¿no? Esto va a tener viguetas, ¿ok? Uniendo. Va a tener arriostres también, ¿ok? Todo lo que les he enseñado lo va a tener, ¿ok? Pero esto lo va a tener abajo y arriba, ¿no? Como son las góndolas, ¿no? ¿Ok? Entonces, a la final, ¿qué es lo que yo tengo? Yo lo que tengo es una estructura, que es una cosa así, ¿ok? Y después, si mi góndola está apoyada aquí, aquí y aquí, ¿ok? Entonces también esta columna es una columna armada. Así, ¿ok? Entonces también, si esto lo veo en 3D, entonces yo tengo, acá tengo un ángulo, acá tengo otro ángulo, ¿ok? Entonces tengo una secuencia de ángulos, ¿no? Formando una sección, ¿ok? Está formando una sección, ¿no? Y acá igual, ¿no? ¿Así? Entonces estoy armando una sección de celosía. Todos son elementos celosía, ¿ok? Todos son elementos armaduras, todos son armaduras en la góndola, ¿no? Ok, ingeniero, muchas gracias. Usted lo cubre en plástico, usted lo cubre por plástico, usted le pone encima, usted ha visto eso, son shell, en fin, todo eso es plástico, ¿ok? Todo eso es acrílico, las columnas las cubren con drywall, entonces uno no se da cuenta qué cosa hay ahí abajo, ¿ok? Pero a veces las columnas las pueden hacer tubulares, esa es otra posibilidad, ¿ok? Y la parte de arriba la hace con un tijeral, eso depende, pues, ¿no? Depende de cómo lo haga, ¿ok? Bien, los dejo entonces ahí. Buenos días con todos, cuídense bastante.